Y venimos hablando en este mes, este es el mes de... Menos mal que me dijo que yo no había venido. Yo no he venido el año pasado. Pero es el mes de... Entonces diga conmigo, renovar es cambiar creyendo que lo puedo lograr. Renovar es cambiar creyendo que lo puedo lograr. Eso es renovarnos en nuestra mente. Me contaban que la pastora Diani tuvo un mensaje y que fue súper inspirado por su esposo. Ese cuento me lo echaron. Así me dijeron. No sé qué, de la familia, y que el Dios estaba con el todo. Después vino María Alexandra, mi esposa, y habló de renovarnos nuestra mente, de desarrollar y explotar, sacar ese potencial que nosotros tenemos. Porque resulta que en la mente es donde suceden los grandes milagros. En la mente es donde cambia la gente. ¿Okay? El que no cambia su mente no puede cambiar su saco. No hay de otra. Las parejas en los talleres se lo decimos, ve, esto no es un tema de, ¿cómo es que se dice? De complacer. Tú no puedes pasar 20 años complaciendo a alguien. Tu mente tiene que cambiar y en función de eso, tus actos van a cambiar. ¿Okay? Porque dice el libro de Juan, ¿sabía usted que la Biblia también se vende por libros? ¿Okay? Y el libro más vendido de todos los compendios de la vida es el libro de Juan, o lo que llamamos nosotros el Evangelio de San Juan. ¿Y sabe por qué es el más vendido? Porque es el que habla desde que Dios apareció en la historia hasta que Jesús murió por nosotros. ¿Okay? Es el libro que más completo tiene esos pasajes. Y el libro de Juan comienza diciendo, en el principio era Dios. Y Dios era verbo. Hoy vamos a hablar del verbo, de las palabras. Y eso no se queda ahí, porque sigue ese pasaje diciendo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne para habitar entre los hombres. ¿Ok? Capítulo 1 del libro de Juan. Para habitar entre los hombres. ¿Por qué? Porque hoy usted y yo tenemos que estar convencidos de que vamos a renovar nuestra mente, a renovar nuestras palabras y a actuar, a movernos creyendo y declarando, porque Dios tiene un milagro delante de nosotros. No se le olvide lo que le estoy diciendo, porque esta misma semana usted verá la palabra. Porque Dios es poder. O sea, Dios es palabra y es palabra y es poder. Dice la Biblia, lo que pasa es que hay que deleitarse leyendo la Biblia. Imagínate, hoy me dieron la oportunidad de hablar de las palabras. Y es que toda la Biblia es palabra. Dios dejó escrita su palabra. Dios cambia a la gente por su palabra. Porque la fe viene por el oír la palabra. Hoy vamos a hablar de la palabra. Está afiladísimo. Lo voy a volver a dejar un mes. Entonces, Dios es palabra y poder, pero ¿sabe qué? Dicen por ahí que el hombre es esclavo de sus dichos. No sé si usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado bastante allá afuera. Que el hombre es esclavo de lo que dice. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros decimos, primero dice la palabra que todo lo que sale por nuestra boca viene de nuestro corazón, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No lo digo yo, lo dice la palabra. Dice incluso que lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, porque lo que entra a su boca a la letrina va a dar. Que lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. Entonces hoy tenemos que lograr un cambio en cómo nosotros hablamos. Entienda conmigo, hoy nuestro objetivo es cambiar cómo hablamos. Porque en nuestras palabras está la bendición y está la condenación. No hay de otra. Lo que dicen en Oriente dicen, lo que es bueno para el pavo, bueno para la pava. La maca se mece para allá y se mece para acá. Ya estoy yo desbaratando la palabra por la palabra. Pero bueno, a veces pasa. Pues son cosas que no podemos evitar, porque en nuestra humanidad hay cosas que nuestra carne, lo dice el apóstol Pablo, decía que hay una lucha constante entre lo que quiere el espíritu y lo que quiere nuestra carne. Es una guerra de nunca acabar. Pero también dice que el espíritu del hombre está sometido a su voluntad. Quiere decir que el espíritu nuestro está sometido a nuestra alma. Y para los que toman más nota, el hombre, filosóficamente hablando, está dividido en cuerpo, que es la carne, alma, que es donde están nuestros pensamientos, sentimientos, etc. Y el espíritu lo dio Dios. El espíritu del hombre viene al hombre, dice la palabra, que Dios sopló aliento de vida, que nos vio
cuando nuestros embriones todavía no podían ver nada. Dice la palabra que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y en esa imagen y semejanza nos dio la oportunidad de hablar. La oportunidad de hablar, y nos demostró que por su palabra cambiaba muchas cosas. Claro, la palabra tiene que ir seguida de los actos, pero si nosotros empezamos a cambiar un día a la vez, ¿cómo es el cambio del hombre? La palabra dice que la gloria del hombre va en aumento, ¿verdad? Como la aurora es el amanecer, y así como ese día se hace perfecto, así nosotros terminaremos siendo perfeccionados. Amén. Diga conmigo: yo soy una obra maestra de Dios, que fui hecho para glorificar su nombre. O sea, nosotros estamos hechos para llevar testimonio de lo que Dios puede hacer, y tenemos que comenzar por lo que nosotros decimos. Tal es el caso que Dios, imagínense cuando Dios comienza y crea al hombre, no sé qué, que por cierto es un chiste bueno. Chiste bueno. ¿Qué fue lo último que creó Dios? A ver. ¿Qué fue lo último? ¿Ah? A ver, Vladi, ¿qué fue lo último que creó Dios en la Biblia? ¿Lo dice Génesis? A la mujer, ¿verdad? Imagínate que hubiese sido lo primero. ¿Y vas a hacer ese tipo así? No. Es que los peces no pueden estar en el mar, tienen que andar caminando. ¿Ah? ¿No te imaginas que la mujer hubiese sido lo primero? ¿Ah? ¿No te imaginas? No, eso hubiese sido un... pero por el otro lado fue un producto ya refinado, y eso que nosotros decimos, etcétera. Bueno, vamos a ver el tema. Resulta que si aprovecho que estoy soltero, ¿no? Pero esa no me ahora. Mira, a ver, la Torre de Babel, ¿no? ¿Se acuerdan de esa historia? Hay películas de todo eso. ¿Qué pasó? Dios termina la creación, comienza el hombre a habitar la tierra, y no se le ocurrió una cosa mejor que juntarse para decir que si somos imagen y semejanza de Dios, ¿por qué no podemos ser como Dios? ¿Por qué no podemos ser como Dios? Vamos a construir una torre, nos unimos todos y construimos una torre que llegue al cielo. ¿Y cómo Dios acabó con ese proyecto? ¿Cómo? Dividió los idiomas, dividió las lenguas, porque la gran particularidad que Dios tiene para que nos comuniquemos entre nosotros y con Él es a través de nuestra palabra. Tanto que por nuestra boca nosotros declaramos salvación. ¿Qué dice la palabra? Dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Primer paso, ¿verdad? Y si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los nuestros, entonces heredarás el reino de los cielos. Y cosas así, miren. Pero comenzó nuestra nueva vida con una declaración. Son importantísimas nuestras palabras, y hoy queremos que todos renovemos nuestra manera de hablar. Eso es un ejercicio diario. Es diario que nosotros nos levantemos y declaremos para nuestros hijos: hoy vas a ser un tipo que va a matar la liga. ¿Ok? Porque también está dicho, cosas que hemos vivido en nuestro trabajo evangelístico, es: tú le hablas a alguien y probablemente en tu lenguaje ese alguien no entiende. No sé si a los que más han ido a la calle les ha pasado. No, porque tú sabes, varón de Dios, cuando a mí me decían así, yo decía: Dios mío, qué animal es este gato. ¿Ah? Varón de Dios, y yo no tenía ni idea, iba para la iglesia de vez en cuando. Entonces nosotros, eso también es un cambio que tenemos que invertir, ¿verdad? Tenemos que hablar, no soez, no palabras vanas, porque Efesios 4:29 dice que ninguna palabra ociosa debe salir de nuestra boca, sino la buena, que es para la sabia edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pero sí, nosotros podemos cambiar nuestro lenguaje para llegar a los más necesitados. Mire, mientras más difícil está el mundo económico, el mundo social, el mundo familiar, etcétera, más necesita la gente una palabra de aliento. Y esa palabra tiene que salir de tu boca y de la mía. No hay otro. No hay otro. No me pongo a mirar a ver si alguien más reacciona. No hay más. No hay más. Si Dios te puso en esa situación para que hablaras tú, dice Jesús cuando se iba, dice: porque como toda autoridad me fue dada, yo los mando a ustedes. ¿Y los mando para qué? Para que lleven la palabra. Cuando Jesús se montó por primera vez en un escenario, ¿qué dijo? El Espíritu de Jehová está sobre mí. Eso está en el libro de Isaías. Y está en el Evangelio también, ¿verdad? Dice: me ha ungido para llevar buenas nuevas. Buenas nuevas. Nosotros, más de uno de los que estamos aquí, nos cansamos de llegar a una iglesia para que nos regañaran. Y a cada rato nos mandaban para el infierno, ¿no? ¿Sí o no?
Y el no, el evangelio del no. Y el no puede, y el no. Y yo, bueno, lo que pasa es que hay niños aquí, pero después les doy el churchito un poco más. Resulta que nosotros vinimos a vivir un evangelio de una buena nueva. Nosotros tenemos que buscar y valorar a la gente por sus talentos, por sus virtudes, no por sus debilidades, porque si no, entonces voy a quedar solo para el resto de mi vida. Jesús se compenetraba con la gente con la que él andaba y hablaban el mismo lenguaje, tanto que a Pedro, ¿cómo descubren a Pedro cuando llegó a Jesús? Por cómo hablaba. Dice, este era uno de ellos, porque habla igualito que ellos. Y estaba cayendo la piña a Jesús, ¿no? Entonces hay cosas que nosotros venimos experimentando que no tenemos idea de cómo las hacer. Pero el desconocimiento de la palabra no implica su evasión. La palabra está escrita, y si usted quiere saber dónde está escrita, vaya a la palabra. Y si le da pereza, le manda este mensaje a los pastores. ¿Ok? Lo acepto un mensaje al día. Ve algo, tal es el caso que Jesús solo se junta con discípulos. Se lo voy a demostrar. Cuando Jesús fue y levantó a Lázaro, Lázaro dice la Biblia que era amigo de Jesús. No dice que era discípulo. ¿Sí o no? Mis licenciadas, las amigas, ¿dónde están? Aquí vio una, la otra se me perdió. Ajá. ¿Sí o no? La palabra dice que Lázaro era y sus hermanas eran amigas, pero no eran discípulos. Ese puesto está reservado solo para usted y para mí. Eso no es para todo el mundo. Eso no es para todo el mundo. Agarren. El pájaro se lo dio a la casa. Eso no es de todo el mundo. Al final Jesús dijo, ya no los llamaré más mis siervos. De ahora en adelante serán mis amigos también. Entonces, somos discípulos y somos amigos. ¿Ok? Soy discípulo. ¿Qué soy yo? Discípulo. ¿Cuándo yo termino de leer la palabra? ¿Cuándo? Algún día habrá manera de... Yo leo la Biblia una cada año. Al año la leo una vez. Y el otro año la vuelvo a leer. Y ustedes dirán, este tipo es ocioso. No. Cada tiempo en el que yo vivo la misma palabra dice que es viva y eficaz. Amén. Yo la vivo cada día. Y el próximo año, este mismo día, estaré viviendo otra etapa de vida. Yo creo en eso. El Señor es un Señor de cambio. Así que si usted está pensando y está preparado para dar un paso para adelante, dele. Porque Dios no le echa plata. Dios no come con la gente con el mismo plato todos los días. No existe. Por eso es que somos discípulos, porque nos movemos. Jesús agarraba a los discípulos, montaban en una barca y los pasaba al otro lado. Y después los volvía a regresar. Y vamos para Capernaum y vamos. Y le daba la vuelta a todas esas ciudades con la gente andando. Veamos. Le leo un pasaje para que vean, el pastor habló y habló y no dio ni un pasaje. Vean, dice Santiago 3, del 3 al 5. Lo tenemos, Humberto. Dice, ya va. Eso se veía lejísimo. Dice aquí, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su pueblo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde los que las gobiernan quieren. Así también la lengua. Ay, papá, ¿están leyendo o no están leyendo conmigo? Sí, estamos leyendo. Dice así también. No, te falta la próxima, Humberto. ¿Ya leyeron? Ahora lo voy a decir más duro. A ver si quedaba atrás. Así también la lengua. Es un miembro pequeño, pero se harta de grandes cosas, como si fuera maracucho ese tipo. Dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces, en nuestra lengua está el control de nuestro cuerpo. En nuestra lengua están las declaraciones de lo que yo estoy esperando. En nuestra lengua están las bendiciones para el que yo quiero. En nuestra lengua no puede estar la maldición para el que no me quiere. ¿Ok? Entonces, son cosas que nosotros perdemos de vista, pero existen. Y tal vez, yo no voy a decir que sea exactamente así, porque Dios hace como Él quiere. He visto mucha gente muy desgraciada que le va muy bien. He visto gente muy buena gente a nuestros ojos que le va muy mal. Dios hace como Él quiere. Pero lo que sí es cierto es que si nosotros comenzamos a cambiar hace 1 o 2 fines de semana,
cambiamos ciertas actitudes, renovamos nuestra mente y ahora vamos renovando la lengua, estamos haciendo algo mejor para nosotros, mejor para nuestra familia, mejor para los que nos rodean, mejor, estamos mejorando. Porque una vez alguien dijo, ajá, ¿y cómo sé yo? Si yo cuando llegue al cielo, ¿cuántos nos visitan hoy? ¿Todos son de la casa? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, para los que nos visitan hoy, mejor nosotros, no, para los que nos visitan hoy, ¿cómo sé yo? ¿Cómo sabe usted? Si cuando usted salga de aquí, por X o Z se muere, porque la muerte es parte de la vida, ¿no? Y no hay cielo. Y cuando usted llega allá, le toca el chiste de Schwarzenegger. Se lo echa. Hay un chiste bueno de que llega la muerte del cielo, pero bueno, si usted llega al cielo y resulta que no hay nada, no pasó nada, no llegó a ningún lado, imaginémonos eso, porque esto es un negocio de fe, ¿no? No sé si todos estamos de acuerdo, pero tenemos que estar de acuerdo que esto es un negocio de fe. Entonces, usted cerró los ojos y no los abrió más nunca y no pasó más nada, no pasó nada. Puede estar seguro de que usted vivió una vida mejor y está haciendo del mundo un mundo mejor. Esa es la voluntad suya y mía, de acuerdo a lo que dijo Dios. Aunque sea así perdiendo el cielo, usted ganó. No se lo olvide. No es herejía lo que le estoy diciendo, es comportamiento humano. ¿Ok? Porque cuando nosotros creemos que debemos hacer las cosas bien, las hacemos bien, o lo mejor que podemos. ¿Cierto? Entonces, bueno, luego hay otra historia de la que quiero enmarcarles, que está en Juan 4, de 46 al 54. Esta la voy a leer un tanto más rápido, porque solo hay 2 puntos que quiero tocarle hoy. Dice, no tenemos Humberto, dice, vino pues Jesús otra vez a Canaá de Galilea. No sé si todos saben qué es Canaá de Galilea. Canaá de Galilea fue la ciudad donde Jesús comenzó. Y el primer milagro que hizo, ¿sabe cuál fue? La boda de Canaá. ¿Sabe cuál fue? El de convertir el agua en vino. El de convertir, la gente dice, pero ya, este tipo comenzó como muy borracho. ¿Sí o no? De hecho no lo quería hacer. Jesús no lo quería hacer y se sometió a la autoridad de la mamá. ¿Ok? Pero la verdad es que por ahí empezaron los tiros. Si así está o no está en nuestra vida, es un tema suyo con el Señor. Pero sigo para adelante. Dice, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Note que era un oficial del rey, era romano. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de... Ok. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial, vean que la Biblia está escrita en maracucho, ¿verdad? Dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó, ¿él le creyó o no le creyó? Pareciera que uno dice que sí, ahora le echó, ese sí se lo voy a echar. Dice, entonces él le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vean, notemos 2 cosas. Usted, y más de una vez yo, pudimos llegar a creer que vivimos en un tiempo de negación, o en un tiempo de maldición, o en un tiempo de prueba, o en un tiempo de esclavitud. Les voy a decir algo para que se recuerden los tapones. Jesús fue esclavo. Muchos teólogos no comparten eso conmigo. Yo le digo, agarra tu Biblia y yo agarro la mía. ¿Quién era el imperio de turno? ¿Quién era? Y cuando los romanos decían, el que te diga, cuando Jesús mismo decía, el que te diga que lleves esto 1 milla, ¿tú lo vas a llevar? Porque culturalmente, si el que estaba de turno político eran los romanos, todo el grupo de Jesús tenía que hacer lo que dijeran. Si Jesús no hubiese ido a curar a ese muchacho, o si cuando el tipo hubiese llegado, ¿cómo se llama? El militar hubiese llegado a su casa, y no fue verdad lo que Jesús le hizo, imagínate lo que hubiese sucedido. La historia fuera otra. Hubiesen crucificado a Jesús, eso fue en el primer año de eso. No en el tercero, sino en el primero.
Esas son verdades que rodean nuestra vida. Nosotros, de alguna u otra manera, estamos sometidos a autoridad. Aquí hay varios militares. Yo no soy militar, he tenido la oportunidad de compartir con ellos, pero yo también estoy sometido a autoridad. Yo estoy bajo la autoridad de mis clientes, ¿verdad? Y en la iglesia bajo la autoridad de los pastores principales. Y de repente en nuestro trabajo. Y hay un momento en que nos sentimos esclavos. El yugo de la esclavitud se rompe cuando nosotros creemos. El yugo de la esclavitud se rompe por fe. ¿Cómo se rompió ahí? Cuando el tipo dijo, sí, yo le creo. Cuando Jesús le dijo, ve, porque tu hijo vive. En ese momento, el yugo de su esclavitud estaba roto, porque de ahí en adelante ese militar seguro era panita de eso. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros hablamos bien, cuando nosotros actuamos bien, de alguna u otra manera esa recompensa la recibimos. Vea, voy a aprovechar de sacarme una semilla que cargo aquí en el bolsillo de cerrado. Cuentan algunos de los líderes de los ministerios que funcionan aquí en la iglesia que nosotros tenemos un síndrome de que vamos y venimos y perdemos la constancia. Resulta que yo les voy a decir cómo yo me liberé de esa esclavitud, de ese yugo o de ese peso. Porque tú tratabas y empujabas a la gente y tal, y le dabas la clase y no sé qué, y tú decías al tipo, Dios mío santo, ¿será que me lo dieron 8 más y todo esto? Porque el tipo no avanza. A veces pasa en los ministerios. Pasa que tú dices, ¿cuánto yo espero por el tipo que dijo que venía de seguridad o el que venía de... No, yo tengo aquí, gracias. Date la línea, chico. Bueno, voy a ver. Gracias, Abraham. Hey, un aplauso para los servidores. El café de aquí nos va a cantar, pero no va a... Y yo se lo regalo como yo un día lo entendí. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, ¿qué hago yo? Todo lo que hagáis, hacedlo como si fuera para Dios y no para los hombres, sabiendo de quién vas a recibir recompensa. Y eso me llenó y se me olvidó el que no vino al ensayo, el que no tal, el que no. Así que cada quien ajusta sus cuentas con el Señor. Lo que yo sí estoy seguro es que el que invita paga, por un lado, y por el otro lado el que me llamó, dice la Biblia, me llamó, me equipó y me envió para llevar buenas nuevas. Así que usted se va a encontrar gente en el camino que no califica para estar a su lado, no habla su mismo lenguaje, no comparte sus mismas conversaciones, no comparte sus mismos intereses. ¿Qué hacía Jesús con esa gente? Puede ser mi amigo, pero no eres mi discípulo. Y aquí solo hay discípulos. ¿Eh? Y les voy a contar una anécdota para que se siga sintiendo bien y haga ciertos ejercicios mentales y en la práctica. Resulta que hubo un tipo famoso en las guerras y en la presidencia de los Estados Unidos, que fue Abraham Lincoln. Y cuenta uno de los tantos anécdotas que el hombre, ustedes se acuerdan, lo pongo un poco más en contexto. Él liderizó la guerra del norte y el sur, que fue la guerra de secesión. Y esa guerra, uno de los grandes elementos impulsores fue el tema de los negros. Porque él estaba de acuerdo en que los negros eran personas y debían poder votar y debían poder participar en la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando él le iba a enviar una carta al que estaba comandando del otro lado, que él sabía que era de hueso rojo, ¿ok? Que lo llaman los rednecks. Son tipos que no creen en nada. Los blancos son la raza que lidera el mundo. Si viene para acá, para Venezuela, se va a raspar. Entonces, cuando él iba a mandar una carta, cuenta esa anécdota que el tipo le escribía. Y cuando la terminaba, la doblaba y la botaba, la rompía. Y después venía otra vez, porque usted, señor desgraciado, no sé qué manera, la doblaba. Dice que como el tercero o quinto intento, que él sintió que ya le había dicho todo lo que quería decirle malo al otro tipo, entonces escribía la carta real: mi estimado Vladimir, ¿cuándo será que usted para que beba? Y así el tipo resolvió su diferencia. Modificó su manera de escribir, modificó su palabra, modificó su manera de expresarse. No es fácil, pero hay que tratar. No es fácil, pero hay que hacerlo, hay que intentarlo. ¿Cuándo seremos perfectos? Dice la Biblia que cuando venga el Señor. Hasta el día de su venida. Eso sí no se lo puedo ocultar.
Eso es así. Le cuento otro cuento, que está en Moisés. Resulta que Moisés en algún momento llega a conquistar la tierra prometida. Y en una de las guerras, porque la tierra prometida fue conquistada a punta de espada, y en alguna de las guerras dice: ve, yo voy a ir allá al monte, y en el monte todo el pueblo que esté allá abajo luchando, y cuando vean mis manos arriba, todos le caen a piña a los que están abajo. Pero dice la Biblia que eran horas y horas de guerra, y días de guerra. Dice que cuando él se cansaba y los brazos se le desmayaban, entonces el pueblo de Israel empezaba a perder. Dice que entonces cuando lo levantaba, el pueblo echaba para adelante. Entonces llegaban y le pusieron 2 palitos y lo dejaron ahí con los brazos arriba, ¿no? Entonces, bueno, pasa esa historia de esa guerra, y resulta que al lado de él estaban Josué y Caleb. Y Josué ya había escuchado de las cosas que hacía Moisés. Eso es una tarea, es largo, es muy largo para leérselo aquí, pero yo le invito a que lea la historia. Eso está por ahí en el Éxodo 14, entre el 10 y el 15, 20, por ahí. Entonces, resulta que cuando termina esa guerra, que ya Josué lo había visto, ¿ok? El que vino el segundo, o el sucesor de Moisés, fue Josué. Entonces, cuando ya Josué lo había visto, dice, Moisés le dice al que está escribiendo, le dice: pero no se lo vas a decir, lo vas a escribir para que el tipo se acuerde. Dice en Éxodo, Humberto te lo digo, 17:14. Dice: escríbalo, no lo digas solamente, porque en el tiempo esa palabra se va a perder. Escríbalo. De hecho, Habacuc dice, con todas estas historias y estas visiones con las que arrancamos el año, dice que usted debe escribirla. Escribirla en tablas, ¿para qué? Para que no se le olvide, no, para que después le dé gracias a Dios de que todo lo que usted pidió, Dios le hizo más. Porque así es Dios. Dios le va a dar más de lo que usted pidió. Entonces, en aquel tiempo nosotros hacemos que se proclama y escribimos la cosa. Haga el ejercicio que usted quiera, pero escriba. Habacuc 2 dice: escribe tu visión en la tabla. Escríbela. ¿Ok? Entonces Moisés le dice a Josué: bueno, escríbela. Ok, terminó el tiempo de escribirlo. Pasado el tiempo, ya Moisés no entró a la tierra prometida. Y ustedes saben por qué no entró. Esa es otra de las razones por que la mujer fue hecha de último en la creación. ¿Saben por qué no entró? ¿Sabe o no sabe? No. Moisés no entró a la tierra prometida porque Dios le dijo: háblale a la roca. Y Moisés, dejándose guiar por la presión del pueblo que estaba que se lo echaba, lo que hizo fue que la golpeó. Y la roca vertió el agua, pero Dios quedó con esa yuca en el corazón. Hay unas teorías más profundas que esas, teológicamente hablando. Dios nos salva de ver los malos momentos. Dios salvó a Moisés de ver a su pueblo desbarrancado, ¿ok? Pero eso es otra parte, eso es para otra predica. Lo cierto es que pasa ese tiempo y entonces viene Josué, y cuando le tocó al tipo defender una guerra, dice que el tipo, no sé si ese lo noté, pero si no, después les hacemos llegar los pasajes. Dice que el tipo llegó y dice, detente el sol en Gabá y la luna en el valle de, ese valle es rarísimo, de Ajalón. Dice que con su palabra el tipo ya venía de ver lo que había pasado con Moisés, ¿no? Y el tipo dice: aquí te me vas a aguantar el sol y aquí la luna, quédense paraditos porque voy a acabar con esto. Así nos dice Dios hoy: detente lo que haya que detenerse, porque este peo lo resolvemos hoy. Dios cambia la realidad de hoy de un momento para otro. No es Dios, ¿ves? Si no fuera Dios, sino en que hemos creído, ¿ves? ¿Ah? Entonces Dios le da la autoridad al hombre para ejercer. Voy con los papás. ¿Quién es la autoridad de la casa? Aunque a veces pareciera que es otra. Esta parte hay que editarla. Dios le da la autoridad al hombre para ejercerla. Dios nos puso en autoridad en el trabajo para ejercerlo. O sea, Dios no nos da la autoridad para que nosotros la deleguemos. La autoridad no se delega. La autoridad se ejerce. Las actividades se delegan.
algunas responsabilidades se delegan, pero la autoridad que Dios nos dio fue para ejercerla nosotros. Y aunque a usted le parezca mentira, la autoridad de la casa es el hombre, pero la autoridad de la familia es la mujer. Eso se parece, pero no es. Y le voy a decir por qué. Porque ¿quién tiene? O sea, ciertas excepciones que sí las conocemos, donde la pareja, la mujer es la que sale a buscar el sustento y el hombre queda en casa. Pero salvo esas ciertas excepciones, que no es lo normal, ¿cómo pasan las cosas en una casa? El hombre se va a trabajar y la mujer queda con los muchachos. Cuando el hombre regresa a la casa, ya los muchachos están bañados y entalcados. ¿Y qué le toca hacer el hombre? Consentir a los hijos. Porque cuando llegan los regañan, bueno, pero ya pasó, mañana. No, si te lo estaba esperando aquí. No, pero aquí. Entonces, la autoridad de la mujer también tiene su peso. ¿Y sabe cómo? Que Dios es sabio. Dios sabe más que un pecado relleno, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Vean, Dios le dio a la mujer la capacidad de hablar mucho, muchísimo. No voy a decir más nada, pero es verdad. Entonces, ¿cómo formas tú un hijo? A ver, que me lo digan los que tienen hijos. ¿Cómo formas tú un hijo? Hablando. ¿El conocimiento viene por él? Y si la mujer que ya está estudiando la palabra, porque el hombre la apoya, lo que le da a sus hijos es de la palabra, estamos formando los mejores hijos del mundo. Eso también es el poder de la palabra. Por eso que Dios es muy sabio. Y entonces uno, por eso fue que yo también tuve 3, quería tener 4, para cuando llegara la noche encontrarla bien cansada. Que ya le hubiese dado todas esas palabras a esos muchachos para que me quedaran el resto. No, mentira, amor, mentira. Bien, entonces resulta que seguimos hablando de todo lo que tenemos nosotros en nuestra palabra. En nuestra palabra tenemos la autoridad, dice que tenemos la autoridad hasta de echar demonios. Hasta de echar demonios. ¿Ven? Que incluso Jesús, cuando tuvo los encuentros con Satanás, ¿cómo lo mató? Porque escrito está. Porque escrito está. Porque escrito está. ¿Ven? Pero dice al final de esa tentación que Satanás lo dejó. Jesús no lo echó. Sin embargo, a nosotros nos dice que tenemos la autoridad para echar fuera demonios. Por la palabra. Hay cosas que Jesús dejó y lo dejó dicho. Solo que están escritas tan chiquiticos que a veces nosotros pasamos por ahí a 200 kilómetros por hora. La Biblia dice que Jesús dijo que nosotros haríamos cosas más grandes que Jesús. Hay ciertas que están por ahí escondiditas, pero eso es revelación para la iglesia. Voy con los pastores y predicadores que vienen aquí. Nosotros no podemos traer un mensaje, primero que sea de regalo. Ya la Biblia en sí misma, el Espíritu Santo dice que Él nos contesta. Así que yo los invito, claro, cada quien prepara su mensaje y es guiado por el Espíritu Santo, pero ¿cuáles son los mensajes que nosotros traemos? Esta es una iglesia de buenas nuevas. Esta es una iglesia nueva. Una iglesia que aprendió, es verdad. Estamos hechos de toda la experiencia que tuvimos, pero eso nos da la capacidad de ser selectivos y decir, no, el mensaje de hoy es el de ánimo, el de echar para adelante a la gente, porque para echar para atrás mejor lo dejo afuera. Entonces echar para adelante es un mensaje de echar para adelante. Y en esa misma autoridad que nos da la palabra, donde Jesús nos permite hacer cosas que Él no hizo, nosotros tenemos que creer que la gente está esperando que nosotros le demos esa palabra. Que ese tipo, trayéndolo de nuevo al video que vimos al principio, la mujer no hizo nada que el tipo no supiera. Lo que el tipo no sabía decirlo. ¿O no? ¿Lo vieron igual que yo, no? Porque los ojos perdidos estaban dormidos todavía. No se apagaba. El tipo, la mujer no hizo nada que el tipo no supiera. Lo que cambió fue la manera de decir. Así que nosotros tenemos que creer que Dios nos está dando el poder de su Espíritu Santo para que en nuestra palabra otros puedan cambiar su manera de pensar. Eso estamos llamados a hacer. Es un llamado. Es un llamado. Jesús se juntaba con la gente que hablaba. Hay muchas historias, por eso le digo, este tal vez es un espacio muy pequeño para poder hablar de lo que es la palabra, porque toda la Biblia es palabra. Hubo otro espacio en el que Jesús fue a levantar a una niña
pero ahí pasan como 5 cosas al mismo tiempo. También de un militar, no, de un principal de la sinagoga de Jairo. Y cuando llega es el famoso capítulo donde Jesús levanta a la niña y le dice: niña, a ti te digo, talita cumi. ¿Quiénes estaban al lado de él? Dice ese episodio, lo podemos hacer llegar a fe. Dice que Jesús entró a la habitación y dice: se me salen todos. Y el papá y la mamá se salen. ¿Y quiénes se quedan? Los que necesitaba Jesús que escucharan lo que él quería escuchar. Mira, nos cansamos de tener gente a nuestro lado que nos dice: eso no es posible, es verdad, en mi fuerza no es. Pero yo tengo un Dios que dice que Él hace cosas imposibles para que yo y tú creas. Entonces ese es el Dios en el que yo creo. El Dios que me permite decir las situaciones, a los problemas, a las relaciones familiares, a los hijos, no sé qué me llama. La palabra dice tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo la palabra, no le estoy diciendo a Dios el problema grande que yo tengo. Le estoy diciendo el problema, el Dios grande que me acompaña. Es el Dios grande el que me acompaña y es el que yo declaro por delante. ¿Sabe qué es triste? Ya yo lo dejé hacer en algún momento de mi vida. Me he levantado temprano y salí en el carro de mi casa a la oficina. Se hace complicado por el tráfico. Pero cuando tú pones la emisora, ¿qué es lo primero que sale? Las noticias. ¿Cuántas noticias buenas de Venezuela hay cada día en la mañana? No. Muy poquitas. A menos que sea el canal, cierto canal. Para no meterme en política. Pero hay cierto canal que bueno que sí, que tratan de ser. Y la verdad es que yo ponía un ratico uno y otro el otro. Me cansaba de escuchar el no. O sea, tú vas a hablar lo que a ti te rodea. Tú vas a hablar de lo que tú escuchas. Entonces, pongamos una música. Hay noticias incluso cristianas. Pongamos prédicas que existen. O sea, tratemos de cambiar el sitio en el que yo me alimento. Porque de la comida que yo como, de esa es la que me voy a llenar, es la que me voy a nutrir. ¿Cuándo voy a terminar de leer la palabra? Cuando yo lo que ocupa sea palabra. ¿Hasta cuándo leo la Biblia? Hasta que el día que yo lo primero que saque por mi boca sea palabra. ¿Ya? Entonces hagan lo que se ponte. Yo también estoy pidiendo lo mío, ¿no? Porque aquí la cosa es cortante para los dos lados, dice. Dice, 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra es poder. El poder de Dios, cuando la uso para las cosas de Dios. La palabra es poder, tiene poder para cambiar mi realidad y la de los que me rodean. La palabra tiene poder, y así yo tengo que tratarla como vaso muy frágil, dice la palabra, ¿no? Porque en el momento la uso de la manera que no es, puedo estar llevando condenación en vez de bendición. Vean, se lo digo así, como yo lo entiendo. La Biblia dice que nosotros debemos orar por los que tienen necesidad, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. La Biblia dice que todo el mundo necesita una palabra que esté en mi boca. Pero le voy a decir algo, sobre todo para los que ya hemos andado un poquito más y visitamos que si los hospitales y no sé qué, los ancianatos y qué sé yo. Muchas veces he escuchado mucha gente, que dice: ay, yo tenía ganas de orar por el Señor, pero la verdad es que no sabía, se veía tan mal que yo no sabía si se iba a salvar o no. ¿Ah? Dios mío, eso me hace acordar de una anécdota. Rapidito. Una anécdota en el que hay un dueño de un bar demandando al pastor de una iglesia. Porque por decirle, había un bar aquí al lado, y entonces los de la iglesia oraban y decían: Señor, manda fuego del cielo que acabe con ese bar. Y resulta que cayó un rayo y se quemó el bar. Y salió el dueño del bar a demandar al pastor. Y bueno, y llegan a juicio. Y en el juicio viene el juez y le dice: ajá, a ver si entiendo el caso. Usted oró para que Dios mandara fuego y le quemó el local al Señor. Dice el pastor: no, pero eso no era tan así. Y el dueño del bar: pero ya no lo decía, y lo decía por los micrófonos, lo decía: sí, bueno, sí, pero tampoco era tan así. ¿Ah? Dice el juez, dice: ya vamos a empezar. Tengo aquí
una controversia. Tengo un tipo que es dueño de un bar que cree que Dios es capaz de acabar con su negocio, pero tengo otro pastor de una iglesia que no cree que Dios puede acabar con su negocio. Ah, Dios mío santo, ¿a dónde vamos a llegar? Ah. La palabra dice que usted tiene que orar por los necesitados, lo demás lo hace Dios. Y la voluntad es de Dios. Usted hace lo que usted le mandaron a hacer. ¿Qué hace usted? Orar por los enfermos, orar por los necesitados, ¿o no? Entonces hagamos lo que nos toca hacer. Y tal vez termino con esto, diciendo en 1 Corintios 15:33, y esa sí la leemos todos juntos. Esa sí la leemos todos juntos. ¿La tienen? Lean pues, a ver si yo descanso un rato. Dice: no erréis. No te me salgáis de la carrera, ni a derecha ni a izquierda. Que no se te salga la rueda de la carreta. No erres. No la pongas. Ya no es nada superior. No la embarren. Porque cuando nosotros, dice aquí, tenemos malas conversaciones, esto se llama la hipótesis negada en los estudios teológicos. La hipótesis negada es cuando le hacemos preguntas a un versículo para que nos responda, ¿ok? Y decimos, ¿qué pasa si lo leo al contrario? Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Quiere decir que cuando yo tengo malas conversaciones estoy en un error. ¿Sí o no? Quiere decir, en otra hipótesis negada, que si tengo buenas conversaciones, voy a tener buenas. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Dios mío. Las buenas conversaciones van a generar buenas costumbres. Buenas costumbres. Usted sabe que no hay cosa, a mí, a mi esposa en lo particular, cuando los chavos estaban chamitos, no había nada mejor que nos orgulleciera tanto que alguien te dijera: ay, estos muchachos están bien criados. ¿O no le llena? ¿No le llena a usted? Porque estamos creando el futuro. La reserva moral de esta humanidad está aquí y está en nuestros hijos. Eso no creo que me he extendido como mucho, ¿eh? Pero es que tenía rato que no hablaba con ustedes. Así que hoy estamos de alegría, estamos renovando nuestra mente, creyendo que Dios va a hacer grandes cosas este mismo año, y eso va a cambiar delante de nuestros ojos esta misma semana. Porque nuestra visión va a cambiar, porque estamos renovados en la mente, en el espíritu, en la lengua. Así que si usted quiere, venga para orar con usted, pero con una canción como la de Humberto. Dale, suéltala. Venga, y vénganse los pastores, vamos a orar por toda esta gente. Vamos a orar con alegría, porque Dios renueve, porque Dios haga, porque Dios cambie el espíritu de la persona en el espíritu de Dios. Vamos, pues.